81,431 pesos mexicanos, o más o menos $4,000. Esa es la cantidad aproximada que desafortunadamente tendré que pagar de impuestos por un error bastante tonto, un error que fácilmente pude haber evitado. Y en este video voy a ser 100% transparente contigo y te voy a compartir absolutamente todo, la razón por la cual este ha sido el error más caro de mi vida. Esta es la historia de cómo a mis 22 años voy a tener que pagar casi 100,000 pesos mexicanos de impuestos. Todo por no haber leído las letras chiquitas. Así que ponte cómodo que esto se va a poner bueno. Es que sí está cañón. $4,000. No manches. Primero quisiera darte un poco de contexto de cómo funciona el sistema de los impuestos dentro de México. Así que si tienes 18 años o más y vives en México, definitivamente esto te interesa, así que presta atención, a menos que quieras cometer un error como el que yo acabo de hacer. Para empezar, los impuestos son algo que cualquier persona que está ganando dinero en un país tiene que pagar. Independientemente si eres empleado o emprendedor, tienes que pagar impuestos. Si tú ganas un centavo, ya sea por tu salario o por las ganancias de tu negocio, estás obligado a darle una parte de ese dinero al gobierno. En pocas palabras, esos son los impuestos. Algunas personas lo llaman como el precio de vivir en una sociedad civilizada, porque en teoría, con el dinero que nosotros los ciudadanos pagamos, se crean las carreteras, los puentes, el alumbrado público, toda la infraestructura que se necesita en una ciudad, bueno, salen de los impuestos. Aunque también, desafortunadamente, de los impuestos que nosotros pagamos, también sale para darle el salario a los políticos corruptos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es que tú y yo, como ciudadanos mexicanos, y va a pasar algo muy similar en la mayoría de los países de Latinoamérica, estamos obligados a pagar dos tipos de impuestos: el IVA, el impuesto al valor agregado, y el ISR, el impuesto sobre la renta. Y lo voy a repetir porque es bien importante que lo tengas en cuenta. No importa si eres un empleado o si eres emprendedor o empresario, tienes que pagar estos dos tipos de impuestos. Te voy a explicar de una forma súper sencilla para que todos podamos entender cómo es que funcionan estos dos tipos de impuestos. Vamos a comenzar con el IVA. El IVA lo encontramos en prácticamente todas las cosas que compramos en nuestro día a día. Si vas al supermercado a hacer tus compras semanales, tienes que pagar IVA, o sea, el 16% adicional por cada producto. Por ejemplo, si compras unos chocolates que cuestan 100 pesos mexicanos, dentro de esos 100 pesos viene incluido el 16% adicional que se van a ir a pago de impuestos. Y si lo vemos desde esta perspectiva, da igual tu edad, no importa si eres mayor o menor de edad, da igual si estás dado de alta o no ante el SAT, todos estamos pagando este impuesto indirecto. Cada vez que compras ropa, cada vez que compras algo por internet, cada vez que pagas un servicio, cada vez que compras un auto, cada vez que le pones gasolina a tu auto, estás pagando un 16% adicional por el impuesto al valor agregado. Para que te des una idea del poquito dinero que le damos al gobierno solo por IVA, por pagarles el impuesto al valor agregado, tan solo en 2021 en México se recaudaron cerca de 3.5 billones de pesos. Billones de pesos en español, o sea, serían 3.5 trillón pesos en inglés. Es muchísimo dinero. Y ojo, este no es el único impuesto que nosotros como ciudadanos pagamos. También está el otro, que es el impuesto sobre la renta. El ISR, que son las siglas para impuesto sobre la renta, o también podríamos entenderlo como impuesto sobre la ganancia, es un impuesto que estamos obligados a pagar cualquier persona que en este país gane dinero. Si tú ganas un centavo, si tú ganas $1, un peso, lo que sea, tienes que pagar ISR. Ahora, el ISR no es como el IVA. En el IVA tú y yo sabemos que debemos darle al gobierno el 16%, pero en el ISR el porcentaje que debemos pagar va a depender de cuánto dinero ganamos. Si tú ganas menos dinero al mes, vas a pagar menos porcentaje de ISR, y si tú ganas más dinero al mes, pues vas a pagar una mayor cantidad. Y al menos en México, en 2022, que es el año en el que estoy grabando este video, este porcentaje de ISR está topado hasta un 35%. Ponte a pensar, si tú quieres iniciar un pequeño negocio para sacar adelante a tu familia y tener una mejor vida, podrías incluso estar obligado a pagar hasta el 35% de tus ganancias. Y de acuerdo con una nota del Economista, si tú eres un trabajador, estarías destinando hasta el 20% de tu salario al pago de impuestos. Está horrible. Tú eres el que trabaja, tú eres el que se esfuerza, tú eres el que se la pasa 8 horas o incluso más todos los días trabajando para que venga el gobierno a quitarte el 20% de tu salario. Al menos a mí, y viendo toda la situación en México, esto no me hace sentido. Eso sí, una advertencia que quiero hacerte es que todo lo que acabo de explicar sobre impuestos fue una simplificación. Una explicación para que todos pudiéramos entender sin complicarnos. Si tú quieres saber un poquito más a detalle sobre toda esta cuestión de los impuestos, cómo funcionan, cuánto dinero tienes que pagar, etcétera, tengo un módulo completo dentro de mi curso de finanzas personales e inversiones donde hablo al respecto. Y en este momento tiene un 30% de descuento si utilizas el código YouTube. Abajo te dejo un enlace especial para que aproveches el descuento y comiences a aprender sobre finanzas personales e inversiones. Esteban, qué buena onda, gracias por el descuento, pero yo vine a este video a descubrir por qué rayos estás pagando $4,000 de impuestos a tus 22 años. Yo no quiero que eso me pase.
por favor explícame. Bueno, la historia se remonta hace más o menos un año atrás, cuando me cambié de régimen fiscal para tratar de pagar menos impuestos de forma legal. Esteban, ¿cómo está eso que puedes pagar menos impuestos de forma legal? Sí, al menos en México tenemos acceso o tenemos la opción de escoger entre distintos regímenes. Espero que así se pronuncie. Pero bueno, el chiste es que me entiendas. ¿Qué es un régimen? Te estarás preguntando. Muy sencillo, es la categoría en la que tú como ciudadano entras para pagar impuestos. Por ejemplo, uno de los regímenes más comunes, si eres un empresario o un emprendedor como yo, es el de persona física con actividad empresarial. Lo malo de esta categoría es que podrías incluso estar pagando, como te mencioné hace un momento, hasta un 35% de impuestos sobre la renta. Es muchísimo dinero. Y lo que queremos es pagar la menor cantidad de dinero en impuestos de forma legal, sin tener que meternos en problemas. Y hace más o menos un año, yo, Esteban, tomé la decisión de cambiarme de régimen, cambiarme de categoría a uno llamado RIF, régimen de incorporación fiscal. A lo largo de la historia, el gobierno mexicano ha tratado de crear regímenes especiales buscando que cada vez más personas paguen impuestos. Y uno de estos regímenes especiales era el RIF. Ahora, una de las grandes ventajas que tenía el RIF es que si tú entrabas a pagar impuestos bajo esta categoría, bajo este régimen, durante el primer año no tenías que pagar ni ISR ni IVA. Imagínate, durante un año completo no tener que pagar impuestos sobre todo lo que ganas. A mí me pareció perfecto, es por eso que decidí cambiarme al régimen de incorporación fiscal. Un año completo sin pagar impuestos. Por favor, ¿dónde firmo? Además que toda la cuestión de la declaración de los impuestos, el pago de los impuestos bajo esta categoría en específico era extremadamente sencilla. De hecho, yo durante 6 meses no le pagué ni un solo centavo a un contador. Yo simplemente vi un tutorial en YouTube sobre cómo hacer mis declaraciones bimestrales bajo el RIF y ya está. Y ahí me tienes feliz de la vida durante aproximadamente 6 meses sin tener que pagarle un contador, sin pagar ni un solo centavo de impuestos de forma 100% legal. Y además me tardaba, ¿qué? 10 minutos cada 2 meses en hacer mi declaración. Hasta ese momento todo estaba perfecto, pero llegó diciembre del 2021 y ahí se puso fea la cosa. ¿Por qué? Bueno, el gobierno mexicano anunció que el régimen de incorporación fiscal dejaba de existir. El régimen que te permitía no pagar impuestos de forma legal durante un año completo ya no iba a estar disponible. Honestamente, cuando me enteré de eso, me estresé un poco, entré en un pequeño colapso, así que decidí investigar qué podía hacer. Después de algunas horas en la computadora, me di cuenta, me llevé la buena noticia que si yo me había registrado en el RIF antes de agosto del 2021, podía terminar mi año sin pagar impuestos y además podía seguir en esta categoría durante 9 años adicionales pagando los impuestos con un descuento especial. Y de verdad no sabes lo feliz que estaba ese día porque gracias a Dios estaba comenzando a ganar mucho más dinero y el hecho de tener 6 meses adicionales sin tener que pagar ni IVA ni ISR está perfecto. El chiste es que comienza enero de este año, enero 2022, yo tranquilo administrando todos mis distintos negocios, mis distintas fuentes de ingreso, llega a finales de enero y decido empezar con todo el proceso para hacer la declaración bimestral de los 2 meses anteriores, mi declaración de impuestos, algo que yo ya había hecho muchas veces antes. Agarro mi computadora, entro a la plataforma del SAT para hacer mi declaración de impuestos, pero me doy cuenta que estoy registrado como reciclo. Ahí es en donde me comienzo a preocupar porque yo en teoría era RIF, yo seguía siendo RIF, pero yo como siempre tratando de pensar positivo, supuse que era un error del sistema y me hizo sentido. Hey, está comenzando un nuevo año, cambiaron las reglas, seguro se equivocaron con muchas personas, esto se puede resolver, simplemente voy a contactar con mi contador. Me distraje con otras cosas, eso lo dejé para después, lo postergué y créeme que me arrepiento de haber postergado eso. Empieza febrero, hablo con mi contador, pero para ese momento ya era demasiado tarde. El contador me explicó que sí, en efecto, si yo me había registrado como RIF antes de agosto del 2021, yo sin ningún problema podía seguir bajo esta categoría. Pero, y aquí está el error que me va a costar más de $4,000, siempre y cuando le notificara al SAT que me quería quedar como régimen de incorporación fiscal. Y tenía como fecha límite para hacer eso hasta enero del 2021. Si no lo hacía, si no le avisaba a Hacienda que quería seguir bajo este régimen, me cambiaban en automático a uno nuevo llamado reciclo. Como te dije, todo esto por mi culpa pasó en febrero. Ya era demasiado tarde para avisarle a Hacienda que yo, Esteban, quería seguir bajo este régimen que te perdonaba o que te daba gratis los impuestos durante el primer año. Y es que esto me estresa porque todavía me quedaban como 6 o 7 meses sin pagar impuestos de forma legal, pero por este error, un error bastante estúpido. En resumen, a partir de entonces debía pagar el 16% de IVA de todo lo que ganaba, además del ISR. Y eso todos los meses contando enero del 2022. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Si sumamos todos estos 6 meses, la cantidad total de impuestos que voy a tener que pagar, que fácilmente me habría ahorrado si me hubiera mantenido dentro del RIF, es entre 80,000 y 100,000 pesos mexicanos, entre 4,000 y 5,000 dólares estadounidenses. Todo depende de cómo salga junio, que es el mes pasado, pero más o menos son esas cantidades. Casi 5,000 dólares estadounidenses en impuestos a mis 22 años. La verdad, sí
sí está feo. Ahora, no quiero que me malinterpretes. Por supuesto que estoy agradecido por tener la bendición de tener negocios exitosos, pero queramos o no, duele cuando el gobierno te quita dinero para utilizarlo en tonterías. Y me vas a entender si vives en algún país de Latinoamérica con un gobierno corrupto. Pero bueno, esa es la historia de cómo cometí el error más caro de mi vida. Recuerda reventar ese botón de like para que juntos venzamos al algoritmo. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, te portas bien.